Psicobiografías. Thomas Szasz. Thomas Szasz nació en Budapest, Hungría en 1920. Cuando tenía 18 años su familia se trasladó a Nueva York, Estados Unidos, pues era judía y necesitaba escapar de la persecución nazi. Siempre se destacó por ser un estudiante excelente. Primero obtuvo una licenciatura en física y luego se graduó como médico en la Universidad de Cincinnati. A los 30 años Thomas Szasz también obtuvo su diploma como psicoanalítica. Se lo otorgó el Instituto del Psicoanálisis de Chicago. Después se convirtió en profesor emérito de psiquiatría en la Universidad de Siracusa, Nueva York. También se le nombró miembro vitalicio de la Asociación Americana de Psiquiatría. Thomas Szasz y el mito de la enfermedad mental. Lo que catapultó a Thomas Szasz a la fama internacional en las ciencias del comportamiento fue la publicación de su libro El mito de la enfermedad mental. Desde que salió a la luz, esta obra se convirtió en objeto de una profunda polémica que incluso aún se mantiene. Thomas Szasz comenzaba a criticar lo que se consideraba la Biblia de la psiquiatría, es decir, el DSM. Esto es el manual en el que están consignadas todas las enfermedades mentales. Según la conceptualización de la Asociación Americana de Psiquiatría. Además, en él se clasifican, definen y señalan los tratamientos para esos trastornos mentales. Por el DSM han pasado enfermedades como la homosexualidad, el divorcio, los delitos y una larga lista que solo causaría risas si no fuera porque a partir de él se han sometido a tratamiento médico millones de personas en el mundo. Thomas Szasz criticó de forma contundente ese manual. De hecho, estimó que era un invento sin ninguna base científica. La psiquiatría como medio de control social. La tesis más polémica de Thomas Szasz es la de considerar a la psiquiatría no como una ciencia, sino como un medio para controlar a la sociedad. En su obra central y a lo largo de toda su vida repitió una y otra vez este postulado. Planteó la propia enfermedad mental. Es algo que no existe como tal. Aseveró que la mente no es algo físico y no se enferma. Lo que sí ocurre es que hay algunos comportamientos que la sociedad se niega a tolerar. A esos comportamientos los llaman enfermedades. Luego empeñan todo su esfuerzo en hacer que el individuo no se comporte de manera original, sino como lo hace la mayoría. A eso lo llaman normal. Thomas Szasz también dijo claramente que la psiquiatría no diagnostica, sino que estigmatiza. Fue un crítico mordaz de la invención de enfermedades infantiles, tales como el famoso déficit atencional o la hiperactividad. Una revolución en la psiquiatría y en la política. Otro de los focos de cuestionamiento de Thomas Szasz fueron las políticas de drogas. Indicó que el Estado señala a la sociedad qué psicoactivos pueden tomar y cuáles no. De este modo legaliza los medicamentos psiquiátricos y prohíbe sustancias como la marihuana. Esto pese a que está científicamente comprobado que el uso y abuso de drogas psiquiátricas trae consecuencias peores que las de algunas sustancias prohibidas. De este modo, Thomas Szasz se sumó al movimiento conocido como antipsiquiatría. Este había sido creado a finales de los años 50 por David Cooper y Ronald Lane. También contaba entre sus adeptos con grandes intelectuales como Michel Foucault, Franco Basaglia y Ramón García, pero sin duda alguna Thomas Szasz le dio un alcance mucho mayor. En últimas, Thomas Szasz fue un extraordinario defensor de la libertad individual, también de los derechos ciudadanos que muchas veces son limitados por quienes son etiquetados como enfermos mentales. Esto a lo largo de la historia han sido sometidos a todo tipo de exclusiones y vejaciones para aparentemente tratarlos y llevarlos a una vida más normal. El pensamiento de Thomas Szasz sigue vigente. En todo el mundo se ha impuesto la escuela norteamericana del DSM. Sin embargo, también en todo el mundo los métodos de la psiquiatría biológica siguen mostrándose muy limitados para tratar los trastornos que ellos mismos definen. ¿Tengo la razón o no? Sus planteamientos
no deberían ser pasados por alto. Thomas Szasz publicó su crítica en un momento particularmente vulnerable para la psiquiatría. Con las teorías freudianas comenzando a caer en desgracia, el campo estaba tratando de volverse más orientado a la medicina y basado en lo empírico. Fresco en entrenamiento freudiano, el Dr. Szasz vio a la fundamentación médica de la psiquiatría como inestable en el mejor de los casos, y su libro golpeó posicionando a la disciplina en la compañía de la alquimia y la astrología. Golpeó posicionando la disciplina en la compañía de la alquimia y la astrología a ese nivel. El libro se convirtió en la sensación dentro de los círculos de salud mental, así como una Biblia para aquellos que se sentían mal atendidos por el sistema de salud mental. El Dr. Szasz argumentó en contra del tratamiento coercitivo como el confinamiento involuntario y el uso de diagnósticos psiquiátricos en la corte, llamado a ambas prácticas no científicas sino éticas, rápidamente fue posicionado en la compañía de otros prominentes críticos de la psiquiatría, incluyendo el sociólogo canadiense Erving Goffman y el filósofo francés Michel Foucault. Edward Shorter, el autor de A Story of Psychiatry, From the Era of the Asylum to the Age of Prozac, 1997, una historia de la psiquiatría de la era del hospicio a la era del Prozac, llamó al Dr. Szasz el más grande de los intelectuales de la antipsiquiatría. Juntos, agregó él, intentaron con todas sus fuerzas mantener a la gente lejos de los tratamientos psiquiátricos sobre la base de que si los pacientes realmente no tenían enfermedades cerebrales, sus únicas dificultades reales eran los problemas de la vida. Este ataque tuvo algún mérito en los años 50, dice el Dr. Shorter, pero no después de esto, cuando el campo empezó a desarrollar más enfoques científicos. Los años dice, Para los escépticos en la psiquiatría moderna, sin embargo, el Dr. Szasz fue una figura base. No adherimos a todo, como su visión de que no hay tal cosa como enfermedad mental, dice Vera Hasner-Sarab, presidenta y fundadora de Alliance for Human Research Protection, Alianza para la Protección de las Investigaciones Humanas, un grupo defensor de los pacientes y críticos de este campo desde hace mucho tiempo, pero su mensaje de que la gente sea designada como enferma, etiquetada y luego alejada de la sociedad y presa de la industria dominada por las drogas, ahí es donde está su valor. Luego de hacerse conocido, el Dr. Szasz solo avivó el fuego. Desde su base en el departamento de la psiquiatría Sony Upsted Medical University en Syracuse, escribió cientos de artículos y más de 300 libros, incluyendo Ideology and Insanity, Essays on the Psychiatric Dehumanization of Men, 1970, Ideología y Locura, ensayos sobre la deshumanización de la psiquiatría del hombre, Psychiatric Slavery, When Confinement and Coercion Masquerade as a Cure, 1977, Esclavitud psiquiátrica, cuando el confinamiento y la coerción se enmarcaran como una cura. En 1969, en un movimiento que dañó su credibilidad incluso entre sus aliados, se unió a la Iglesia de la Cientología para fundar la Citizens Commission on Human Rights, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, que retrata el campo como abusivo y regularmente realiza piquetes en las reuniones psiquiátricas. El Dr. Szasz no era cientologista y tiempo después se distanció de la Iglesia, pero compartió la mirada crítica de la religión hacia la psiquiatría. Sus provocaciones no le salieron gratis. En los años 60, las autoridades de salud mental de Nueva York, indignados por sus ataques al sistema estatal, bloquearon al Dr. Szasz para que no pudiera enseñar en un hospital estatal donde se entrenaban residentes, de acuerdo con
con sus dos ex colegas. El Dr. Sass se enfureció, pero tenía pocos recursos y su enseñanza había disminuido. El Dr. Sass se opuso a que la American Psychiatric Association, la Asociación Americana de Psiquiatría, ampliara los diagnósticos en su nuevo manual. Para que conste, diré que lo admiraba, incluso aunque puede que haya estado totalmente equivocado sobre la esquizofrenia, dice el Dr. E. Fuller Torrey, fundador del Treatment Advocacy Center, Centro para la Defensa del Tratamiento en Arlington, Virginia, que apoya leyes más fuertes para asegurar el tratamiento de individuos con trastornos mentales severos. Pero hizo una gran contribución al asunto del uso incorrecto de la psiquiatría. Su mensaje es importante hoy. Links fuentes: https lamentesmaravillosa.com, Thomas Sass, el psiquiatra más revolucionario, Google Viñek. https www.saiciencia.com. Muere el Dr. Sass, psiquiatra que lideró el movimiento antipsiquiatría. El Dr. Sass muere en principios del año 2012, por ahí de marzo, abril, en una fecha que no quedó aquí concreta, pero sí, y tenían 92 años. Entonces hemos concluido. Sigan con más de la revista Psicotube y nuestros interesantes artículos, y apoyando y suscribiendo, y gracias. Continúen con lo que sigue. Chao, hasta pronto, nos vemos.